de la realidad económica y propuestas, recursos y la tecnología de que disponemos. O sea, cada gobierno cuando comienza su mandato siempre explica un modelo económico y el principal modelo económico que explica es qué vamos a producir. O sea, nos va a llevar a algo que vamos a ver más adelante, que quiere decir ni más ni menos que a dónde va a apuntar la economía. En la Argentina hubo tres modelos en la historia de la Argentina. El modelo agroexportador, que se desarrolló entre 1880 y 1930. Esencialmente se trataba de la exportación de productos agrícolas, importábamos manufactura, los capitales, la mano de obra inmigrante y había una gran dependencia de Gran Bretaña. Este modelo agroexportador es elaborado por Alberdi en su momento y llevado a su máxima expresión por los hombres de la generación del 80. Los que estudiaron con nosotros o estudiaron con la otra cátedra saben muy bien que los objetivos de Alberdi eran poblar el país, él estaba muy compenetrado de la fisiocracia, que ya les va a hablar Leandro, o sea, el gobierno de la tierra, había que hacer producir la tierra, y para esto había que traer mano de obra inmigrante. Ese modelo agroexportador se desarrolló y nos permitió que exportáramos trigo, que exportáramos carne, Julio, ¿me sin escuchás? perjuicio de aclarar que Julio, teníamos una dependencia muy grande con Gran Bretaña porque era prácticamente nuestro comprador por excelencia. Y Julio, todo fue bien y Argentina se situó dentro de los países con mayor PBI y estábamos a la altura de los países del Commonwealth como Canadá, Australia, pero llegó la crisis del 29 y precisamente entre la Primera y Segunda Guerra Mundial se produjo lo que necesariamente fue el modelo EASY. ¿Y por qué necesariamente? Porque las conflagraciones mundiales impidieron que nosotros pudiéramos recibir lo que necesitábamos, que era la tecnología, que no la producíamos, porque elegimos un modelo primario, es decir, un modelo de producción agrícola-ganadero. Y a cambio de eso, venía toda la tecnología, venía todo lo manufacturero de afuera, o la manufactura de afuera. Julio, ¿me Ese escuchás? modelo de industrialización por sustitución de importaciones se concentró precisamente en que empezamos a producir. Llegó a una expresión muy importante en la época del peronismo, donde yo destaco que Frundanera no es peronista, pero en la época en la que mejor estuvo distribuido el ingreso, o sea, el reparto de la torta en la Argentina, evidentemente fue en la época de Perón. Tengo 5 chicos que están en la sala de espera, así que ahora les vamos a dar ingreso. Eh, ya están ingresados. Bien. Luego tenemos el desarrollismo. En 1958, luego de la Revolución Libertadora que derrocó a Perón, desarrolló su gobierno el doctor Arturo Frondizi y una ala del radicalismo, porque se había dividido el radicalismo de la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente. Entonces llevó adelante un concepto eminentemente keynesiano, estructuralista. Los problemas de Argentina eran que necesitaba inversión extranjera y teníamos que producir lo que acá no se producía. Logramos con el desarrollismo, que duró 4 años, del 58, 1958 a 1962, logramos incluso hasta el autoabastecimiento petrolero. En Argentina se fabricaban autos, se fabricaban aviones, se fabricaban tractores, o sea, había una fábrica, había una industria muy fuerte, muy grande. Todo eso lamentablemente se terminó cuando en 1976 se produjo la revolución que derrocó el gobierno de María Isabel Martínez de Perón, y entonces ahí lo que tuvimos fue un modelo rentístico financiero. O sea, prácticamente se terminó de destruir la industria, aumentó el endeudamiento, se instaló la pobreza y la corrupción llegó a su máxima expresión. No tanto, por supuesto, como ahora, de lo cual también vamos a hablar mucho,
porque si de algo me he preciado y me voy a seguir preciando, es de que esta es una cátedra comprometida con el presente, comprometida con la realidad de la Argentina. Y vamos a decir, y vamos a tratar de hacer una serie de consideraciones vinculadas a los dramas que tiene la Argentina. Uno de los grandes problemas que la Argentina lo hace ser un país subdesarrollado son los niveles de corrupción que existen. Bien, vamos a continuar con... Acá tenemos 7 personas en la sala de espera. Vamos a darles ingreso. Bien. Ya los hemos incorporado. Tenemos... Bien, 44 participantes. Perfecto. Seguimos entonces y vamos a ir al problema económico y el principio de escasez. Vamos a correr un poquitito acá para poder ver bien el esquema como corresponde. Bueno, nuevamente vamos a correr y acá tenemos. Bueno, ustedes ven ahí que dice bien claramente, vamos a poner bien esto como corresponde. Ahí está, el problema económico y el principio de escasez, los sistemas económicos. ¿Por qué es importante esto? El problema económico consiste en plantearse 3 interrogantes. ¿Qué bienes voy a producir y en qué cantidad? ¿Voy a producir carne o soja? ¿O voy a tratar de empezar un modelo industrial? ¿Cómo voy a producir esos bienes? O sea, ¿qué medios voy a utilizar? Evidentemente voy a necesitar maquinarias, pero sobre todo, ¿para quién voy a producir? O sea, se trata de pensar en la distribución. Y volvemos precisamente a la definición de la economía, porque la economía, no se olviden que es la ciencia de la administración para producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo. Entonces, esto nos enfrenta a una realidad, y esa realidad es que la economía es la ciencia de la escasez también. Existen necesidades ilimitadas, pero los Julio, ¿me recursos son escuchás ahí? limitados. Julio, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Me acaban de mandar 2 chicos que están en la sala de espera. Ah, bueno, a ver quiénes son. Vamos a ver. En realidad no veo quiénes son los que están esperando, pero los están todos incorporados, ¿eh? Ah, bueno, ahí le mando entonces. Yo tengo a todos incorporados. Sí. Bien, entonces, como decíamos, tenemos una ciencia que tiene necesidades ilimitadas y tiene recursos limitados. Vamos a los sistemas económicos. Entonces, dentro de esos sistemas económicos tenemos que esencialmente son 2. El sistema económico, llamado capitalista o de mercado, que es el que existe actualmente. Vamos a subir un poquito el gráfico, así lo vemos bien. Ahí tenemos sistema económico. Vamos a bajar un poco. Ahí está. Bien. Entonces, tenemos un sistema económico llamado capitalista de mercado, donde juegan libremente las fuerzas del mercado. El concepto de mercado es importantísimo, porque la oferta y la demanda son las que determinan el funcionamiento de la economía. Esto del control de precios es absolutamente imposible. No hay posibilidad, ningún gobierno, con excepción del gobierno peronista, porque concentraba toda la economía a través del
el IAPI, que era el Instituto Argentino para la Producción y el Intercambio, pero después no fue posible en ningún momento que hubiera un sistema de control de precios. Nuestra Constitución está enrolada en la libertad, y así lo dice el preámbulo, cuando dice: no representantes del pueblo nacional argentina, reunido con Consejo General Constituyente, por voluntad de elección de las provincias que componen, etcétera, 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 y termina diciendo: y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y el mismo Alberdi, precisamente, como yo les comentaba, en el sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, el mismo Juan Bautista Alberdi dice: la libertad que preconiza la Constitución en el preámbulo no es la libertad civil o la libertad política, es también la libertad económica. Y fíjense que el 42 nos habla de la libertad de elección que tiene el consumidor. Yo no voy a comprar lo que me obliguen o lo que me exijan, sino lo que pueda y lo que quiera. Entonces, ese concepto de libertad de la economía y ubica a la Constitución en un modelo capitalista o de mercado. Luego tenemos otro sistema económico, que es el centralizado de planificación central, que es estatizante, o sea, todo se controla desde el Estado. Así podemos decir que el ejemplo por excelencia de esto es Venezuela. En su momento fue Cuba, Cuba se fue descomprimiendo un poco, pero evidentemente hay algunos otros países en Oriente que siguen con este sistema, pero esencialmente en América el paradigma del sistema centralizado de planificación central es Venezuela. Julio, Bien, sí, ahí me dice Ayelén que está en la sala de espera. a ver, vamos a ver. Entonces, dentro de los participantes, vamos a ver. Acá. A ver, Ayelén, ¿dónde está? Acá está. Listo, ya están todos admitidos, ¿eh? Perfecto, Julio, gracias. Por nada. Ahí se están uniendo. Muy bien. Bueno, entonces, continuamos. Vamos a ver ahora todo esto, por supuesto, lo van a tener en su vida a la plataforma. Ahí está. Lo que vamos a tener ahora es la gran división de la economía. O sea, vamos a poner el gráfico como corresponde. Ahí tenemos. El estudio de los problemas económicos, la microeconomía y la macroeconomía y el circuito económico. Muy bien. Bien. Vamos a corrernos y vamos a correr bien esto. Así lo pueden ver bien. Perfecto. Bueno, acá lo tienen. Entonces, la economía tiene dos grandes divisiones: la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, o sea, piense usted en un microscopio, estudia el comportamiento de las unidades económicas. Por un lado la familia y por el otro la empresa. La familia es unidad de consumo y la empresa unidad de producción. Entonces, ¿qué vamos a ver en microeconomía? Que es la unidad 2, la teoría de la demanda, la teoría de la oferta y donde se encuentra la demanda y la oferta, que es el mercado. Evidentemente, cada uno tiene su esquema, tiene su planteo. El consumidor tiene que tratar de hacer valer sus pesitos y el oferente va a poner el producto que fabrica al mejor precio y va a tratar de poner la mejor cantidad posible. Evidentemente, en el mercado se van a regular los precios, a cuánto se va a poner el producto y a cuánto se va a comprar ese producto. Luego, a partir de la unidad tercera, tenemos la macroeconomía, o sea, los problemas que generalmente uno abre el diario y ve son los problemas del comportamiento global del sistema económico. Y ahí vamos a ver los grandes temas. ¿Por qué crecen los precios? Y ahí vamos a tener la inflación. ¿Por qué
aumentan los niveles de desempleo y ahí vamos a tener el problema de la ocupación y el problema del empleo. ¿Por qué no aumenta más la economía? ¿Por qué se caen las industrias? Este año es un año tremendo para estudiar realmente el problema del crecimiento. ¿Por qué no crece la economía? Y finalmente, ¿por qué seguimos siendo un país subdesarrollado? ¿Por qué no logramos entrar en el concepto de desarrollo? Y tenemos que pensar que si tomamos modelos, tenemos en la Argentina, en nuestra historia, modelos económicos que fueron exitosos. Evidentemente hay países que esta pandemia los ha castigado seriamente, pero como son países y fueron países siempre con reservas y con recursos, más o menos la van piloteando un poco. Pero acá hay una gran diferencia entre ser un país que crece y ser un país desarrollado. Nosotros, mal que nos pese, y ya lo vamos a analizar bien, no somos un país desarrollado. Bien, estamos a unos 10 minutos más o menos de terminar la clase, pero no hay problema porque el lunes que viene vamos a terminar esto y vamos a comenzar con la unidad número 2. Acá tenemos el circuito económico, entonces. Por un lado decimos que hay una unidad, que es la unidad de consumo familia, por otro lado decimos que hay una unidad de producción, que es la empresa. Entre ambas unidades se produce un intercambio. Es decir, la empresa, o sea, tenemos la unidad, dije, vamos a poner acá la empresa y acá la familia. La empresa le entrega bienes y servicios a la familia y la familia por estos bienes y servicios paga en gastos de consumo. Y ya nos quedan 10 minutos. Entonces vamos a tratar de terminar en 10 minutos con lo esencial. Que no se me vaya el PowerPoint. Ahí está. Bien. Y entonces ahora vamos a correr un poco el esquema para que ustedes puedan ver y de esta manera vamos a entender bien. Bien, y entonces ahí lo que tienen ustedes es lo siguiente, que por un lado la empresa, como les decía, entrega bienes y servicios y la familia paga en gastos de consumo. Pero a su vez también la familia entrega los factores de producción, que vamos a ver cuáles son, por ejemplo, el trabajo, y por este trabajador que le da la familia a la empresa le paga. Y ahí surge el concepto de salario. Bien, todo esto nos lleva, en los 8 minutos que quedan, a tratar este tema que es muy interesante y que se llama la frontera de posibilidades de producción o curva de posibilidades de producción. Fíjese, este tema para muchos economistas se denomina curva de posibilidades de producción o frontera de posibilidades de producción. No es fácil hacer un esquema gráfico, como ven, y precisamente para hacer un esquema gráfico yo he tratado de adecuarme lo más posible a lo que me permite la computadora. Pero lo que quiero decir es que supongamos un sistema económico muy elemental, de producción de dos bienes, trigo y lana, o sea, producimos una cosa o la otra. Porque ustedes no se olviden que la economía es la ciencia de la escasez. No podemos producir todo lo que queremos, y menos un país como Argentina. Entonces tenemos que elegir. Y ahí surge lo que se llama el costo de oportunidad. Lo que renuncio de producir un bien para producir otro. Entonces, ahora voy a tratar de ubicar en pantalla bien, como corresponde, a esa curva de posibilidades de producción para que ustedes puedan ver el significado que tiene. Miren, ahí lo tienen perfectamente. Bien. Y entonces, esto me va a hacer ver lo siguiente. Yo tengo 10 de trigo y 10 de lana. Si mi primera opción sería la opción A, o sea, en la opción A yo voy a producir 10 de trigo, pero no voy a producir nada de lana, o sea, 0 de lana. Quiere decir que el sistema me dice, la gente necesita comer y para eso dedico todo a producir trigo. Pero evidentemente también la gente se tiene que vestir, entonces tengo que producir lana, por lo tanto voy a resignar una unidad de trigo para poder producir una unidad de lana, que es el segundo supuesto, el supuesto B. En el supuesto C, el sistema me está pidiendo más
lana para producir más pulóveres, para producir más ropa. Entonces yo resigno 3 unidades de trigo para poder producir 3 unidades de lana. Entonces estaría en 7 de trigo y 3 de lana. En el supuesto D estaría en el 50-50, o sea, 50 y 50. Produzco 50 de trigo y 50 de lana. Pero el sistema me va pidiendo más lana, incluso porque hasta puedo exportar lana. No se olviden que Argentina fue un país muy productor y exportador de lana. Había grandes barracas de producción en el sur, de producción de lana, y que obviamente todo eso se iba para Gran Bretaña. Y entonces, de esa manera, mi sistema me dice, produzca 9 de lana y 1 solo de trigo, y finalmente, en el supuesto F, me dedico a producir absolutamente todo de lana y prácticamente no produzco nada de trigo. Con esto termino la curva de posibilidades de producción, y en este esquema, entonces, ya me voy hacia lo que tenemos como modelos de asignación y recursos. Fíjense que voy siguiendo prácticamente todos los supuestos, todos los puntos del programa para que ustedes no tengan inconveniente. Y vamos a terminar con esto, en estos 5 minutos, con la asignación de recursos. Y ahí les puse, en una economía de mercado, los compradores y vendedores se contactan para coordinar sus actividades mediante un sistema de precios. Asimismo, por el mismo sistema, y según el comportamiento de los agentes, seguía la asignación de recursos entre diferentes industrias. Si un consumidor decide comprar algo y un número considerable de personas compra el mismo bien, las ventas totales de ese producto aumentan y por lo tanto subirá el precio. A su vez, los productores, al aumentar sus ventas y los precios, incrementarán la producción de ese bien y emplearán más recursos, que es capital y trabajo. Este sistema de economía de mercado fue denominado por Adam Smith como el principio de la mano invisible. ¿Se acuerdan que ustedes han estudiado o han leído que había una mano invisible que manejaba el libre juego de la oferta y la demanda? Por eso cuando Adam Smith describe la riqueza de las naciones, lo que dice es que no se meta el Estado, que el Estado deje la iniciativa privada, que el Estado no asfixie a la economía, que el Estado permita que el productor pueda producir, porque si al productor le va bien, al Estado también le va a ir bien, porque le va a poder cobrar normalmente sus impuestos y el que produce, o sea, la actividad privada, va a pagar gustoso lo razonable, lo equitativo y proporcional, como dice el artículo 4 de la Constitución, y vamos a ver, porque precisamente le va bien a todos, le va bien a la actividad privada y le va bien al Estado. Entonces, este principio de la mano invisible decía que un individuo en pos de su interés personal se comporta como si estuviera guiado por una mano invisible, alcanzándose lo mejor para todos. Y esto nos lleva al principio de eficiencia. Esto constituye el principio de eficiencia de esta manera. El sistema, con los recursos de que dispone, obtiene la mayor cantidad posible de bienes y servicios. Bien. Entonces, nos quedan 3 minutos. En estos 3 minutos ya no voy a dar más temas. Nos quedaría los recursos reales y potenciales y hablar de crecimiento y desarrollo para pasar luego a la unidad 2. Entonces yo voy a dejar de compartir pantalla para hablar con ustedes y decirles, entonces, ahora que me voy a ubicar de modo de que me vean. Ahí me van a poder ver, fijar el video. Y ahora sí, lo que les quiero decir entonces es que comenzamos esta cursada tratando de que ustedes vean la importancia que tiene para el derecho y para la formación del abogado la economía. El significado importante que tiene conocer los artículos de la Constitución Nacional que sostienen el sistema económico y financiero de la Argentina. Entender que el lenguaje económico no es exclusivamente de los economistas, sino que el lenguaje económico es de todos los individuos y de toda la sociedad, de todos los que forman parte de la Argentina. Así que me despido de ustedes y les deseo en esta cursada que aprovechen lo más que puedan, porque no la van
a pasar mal y sobre todo y fundamentalmente van a incorporar una herramienta muy importante que es el conocimiento de las cuestiones económicas. Bueno, Nicolás, dejamos entonces acá y el próximo encuentro es el miércoles que viene a las 18:30. Dale, Que tengan perfecto. muy buena semana y nos vemos dentro de una semana conmigo y el miércoles con Leandro. Recuerden que el miércoles es también 18:30 con los mismos datos de la reunión, misma clave y mismo ID. ¿De la reunión de hoy? Exactamente, Exactamente. los mismos datos que la reunión de hoy. Perfecto. Siempre van a ser los mismos Perfecto, datos. muchas gracias. Si llega a haber algún Bueno. cambio, yo les voy a estar avisando, pero por el momento no. Y las clases van a estar subidas en nuestra página de YouTube. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, profesor. Por nada, Vale. bienvenidos a la cursada de Economía y Finanzas. Buenas noches, profesor. Gracias. Chao, buenas noches, gracias. Buenas noches a todos.